Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para un viaje emocionante, porque hoy vamos a hablar de algo que nos tiene a todos mordiéndonos las uñas: el regreso de nuestras series turcas favoritas a Netflix en 2025. Sí, lo oyeron bien. Prepárense para drama, pasión, intriga y todo lo que amamos de las producciones turcas, porque se viene con todo. Antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, reseñas, teorías y todo lo relacionado con el mundo de las series turcas. Además, al suscribirse estarán al tanto de todas las novedades y podrán participar en la discusión en la sección de comentarios. Así que no esperen más y hagan clic en ese botón de suscripción. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Netflix ha estado invirtiendo fuertemente en contenido turco en los últimos años, y el 2025 promete ser un año histórico. No solo tendremos nuevas series que nos volarán la cabeza, sino que también veremos el regreso triunfal de algunas de nuestras favoritas. Empecemos hablando de una serie que dejó una marca imborrable en nuestros corazones: Atille. Sé que muchos de ustedes se quedaron con ganas de más después de la tercera temporada, y aunque Netflix anunció que no habría una cuarta, los rumores sobre un posible reboot o una serie derivada han estado circulando por todas partes. ¿Se imaginan? Una nueva historia ambientada en el mismo universo místico de Atille, con nuevos personajes y nuevos misterios por resolver. Aún no hay confirmación oficial, pero las fuentes cercanas a la producción sugieren que Netflix está considerando seriamente esta opción, y que podríamos tener noticias más concretas a principios de 2025. Crucemos los dedos. Pero, ¿qué es lo que hace que un reboot de Atille sea tan atractivo? Primero, la serie original exploró temas fascinantes como la conexión entre el pasado y el presente, la búsqueda de la identidad y el poder de la espiritualidad. Un reboot podría profundizar aún más en estos temas, explorando nuevas perspectivas y ofreciendo una visión más completa del universo de Atille. Además, la serie original dejó muchas preguntas sin respuesta, lo que proporciona una base sólida para una nueva historia. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero origen de Atille? ¿Cuál es el significado de los símbolos que aparecen a lo largo de la serie? ¿Y qué papel juega el Göbekli Tepe en todo esto? Un reboot podría responder a estas preguntas y llevarnos a descubrir nuevos secretos sobre el mundo de Atille. Además, un reboot permitiría a los creadores explorar nuevos personajes y dinámicas. Podríamos conocer a nuevos miembros de la familia de Atille, descubrir nuevos protectores del Göbekli Tepe o incluso explorar la perspectiva de los antagonistas. Esto enriquecería aún más el universo de la serie y nos daría una visión más completa de los conflictos y las motivaciones de los personajes. Otra serie que podría regresar es The Protector. Sé que la serie tuvo sus altibajos, pero la idea de un protector de Estambul con poderes sobrenaturales sigue siendo muy atractiva. Algunos fans han estado pidiendo a gritos una nueva temporada o, al igual que con Atille, un reboot que explore la mitología turca de una manera más profunda y oscura. Se ha hablado de la posibilidad de que Netflix esté buscando un nuevo equipo de escritores y directores para darle un nuevo enfoque a la historia, haciéndola más fiel a las leyendas originales y con un tono más adulto. Si esto se confirma, podríamos estar ante una versión completamente renovada de The Protector, que supere con creces a la original. La clave para un reboot exitoso de The Protector sería sumergirse profundamente en la mitología turca. La serie original tocó algunos aspectos de la mitología, pero no llegó a explorarlos en profundidad. Un reboot podría inspirarse en leyendas antiguas, cuentos populares y figuras históricas para crear una historia más rica y compleja. Podríamos ver referencias a los derviches giratorios, a los genios de la mitología islámica o incluso a las antiguas deidades turcas. Además, un reboot podría explorar el lado oscuro de la mitología turca. Podríamos ver la aparición de demonios, espíritus malignos y criaturas sobrenaturales que representan una amenaza para el mundo humano. Esto le daría a la serie un tono más oscuro y adulto, alejándose del tono más ligero de la serie original. También se ha hablado de la posibilidad de que el reboot se centre en un nuevo personaje como protector de Estambul. Esto permitiría a los creadores explorar una nueva perspectiva y contar una historia diferente. Podríamos ver a una mujer convertirse en la protectora, a un joven que lucha por aceptar su destino o incluso a un personaje que tiene que lidiar con una maldición ancestral. Pero eso no es todo. También hay rumores sobre el posible regreso del Love 101. Sé que esta serie dividió opiniones,
pero muchos disfrutaron de la historia de estos jóvenes rebeldes que intentan emparejar a su maestra para evitar que la trasladen. La serie terminó con un final abierto, dejando a los espectadores con muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó con los personajes después de graduarse? ¿Se mantuvieron en contacto? ¿Lograron alcanzar sus sueños? Una segunda temporada o una película especial podrían responder a estas preguntas y darnos un cierre más satisfactorio. Además, la serie tocó temas importantes como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad, lo que la convierte en una producción relevante para el público joven. Un regreso de Love 101 podría explorar las vidas de los personajes en la edad adulta. Podríamos ver cómo han cambiado sus personalidades, cómo han evolucionado sus relaciones y cómo han enfrentado los desafíos de la vida adulta. Esto permitiría a la serie abordar temas más complejos y relevantes para el público adulto, como la carrera profesional, el matrimonio, la paternidad y la pérdida. Además, un regreso de Love 101 podría explorar las consecuencias de las decisiones que tomaron los personajes en la escuela secundaria. Podríamos ver cómo sus acciones han afectado sus vidas y cómo han tenido que lidiar con las consecuencias de sus errores. Esto le daría a la serie un tono más reflexivo y realista, mostrando que las decisiones que tomamos en la juventud pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas. También se ha hablado de la posibilidad de que el regreso de Love 101 se centre en una nueva generación de estudiantes. Esto permitiría a los creadores explorar nuevos temas y perspectivas, y conectar con un público más joven. Podríamos ver a un grupo de estudiantes que luchan por encontrar su lugar en el mundo, que se enfrentan a los desafíos de la tecnología y las redes sociales, y que intentan encontrar el amor y la amistad en un mundo cada vez más complicado. Ahora bien, pasemos a las series que aún no han terminado, pero que esperamos con ansia sus nuevas temporadas en 2025. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar Fatma. Esta serie, protagonizada por Burcu Biricik, nos dejó a todos impactados con su trama oscura y su personaje principal complejo y fascinante. La primera temporada fue un éxito rotundo, y los fans están ansiosos por saber qué le depara el destino a Fatma después de los eventos traumáticos que vivió. Se espera que la segunda temporada explore aún más la psicología de Fatma, profundizando en sus motivaciones y en su lucha por sobrevivir en un mundo hostil. Además, se rumorea que la nueva temporada contará con nuevos personajes que complicarán aún más la vida de Fatma, y que la trama se volverá aún más intensa y emocionante. La segunda temporada de Fatma podría explorar las consecuencias psicológicas del trauma que sufrió la protagonista. Podríamos ver cómo Fatma lucha por superar sus demonios internos, cómo enfrenta sus miedos y cómo intenta reconstruir su vida después de haber perdido todo. Esto le daría a la serie un tono más profundo y emotivo, mostrando la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de superar la adversidad. Además, la segunda temporada de Fatma podría explorar el sistema de justicia turco y las desigualdades sociales que existen en el país. Podríamos ver cómo Fatma se enfrenta a la burocracia, a la corrupción y a la discriminación, y cómo lucha por obtener justicia para sí misma y para otras víctimas de la violencia. Esto le daría a la serie un tono más social y político, mostrando las problemáticas que enfrenta la sociedad turca y la necesidad de un cambio. También se ha hablado de la posibilidad de que la segunda temporada de Fatma se centre en una nueva investigación criminal. Podríamos ver a Fatma involucrarse en un nuevo caso, ya sea como víctima, como sospechosa o como investigadora. Esto permitiría a la serie mantener su tono de suspense y misterio, y explorar nuevos rincones de la ciudad de Estambul. Otra serie que esperamos con impaciencia es Club. Esta producción, ambientada en Estambul en la década de 1950, nos transporta a un mundo lleno de glamour, música y secretos. La primera parte fue un deleite visual y narrativo, y esperamos que la segunda parte continúe explorando las vidas de los personajes y revelando los misterios que quedaron sin resolver. Se ha filtrado información sobre la incorporación de nuevos personajes que representarán desafíos para los protagonistas, así como giros inesperados que mantendrán al público al borde de sus asientos. Además, se espera que la segunda parte profundice en las tensiones políticas y sociales de la época, ofreciendo una visión más completa y realista de la vida en Estambul en la década de 1950. La segunda parte de Club podría explorar las tensiones entre las diferentes comunidades religiosas y étnicas que convivían en Estambul en la década de 1950. Podríamos ver cómo los judíos, los griegos, los armenios y los turcos interactuaban entre sí, cómo se enfrentaban a la discriminación y cómo luchaban por mantener sus tradiciones y su identidad.
Esto le daría a la serie un tono más cultural e histórico, mostrando la diversidad y la riqueza de la sociedad turca. Además, la segunda parte de Club podría explorar el mundo de la música y el entretenimiento en Estambul en la década de 1950. Podríamos ver cómo los artistas luchaban por expresarse libremente, cómo se enfrentaban a la censura y cómo utilizaban su música para desafiar el status quo. Esto le daría a la serie un tono más artístico y vibrante, mostrando la creatividad y el talento de los músicos turcos. También se ha hablado de la posibilidad de que la segunda parte de Club se centre en un nuevo misterio que involucre a los personajes principales. Podríamos ver cómo los secretos del pasado resurgen, cómo se forman nuevas alianzas y cómo los personajes tienen que luchar por proteger lo que más aman. Esto permitiría a la serie mantener su tono de suspense y drama, y explorar las relaciones entre los personajes de una manera más profunda. Por supuesto, no podemos olvidarnos de las nuevas series que Netflix tiene preparadas para nosotros en 2025. Aunque aún no se han revelado muchos detalles, se sabe que la plataforma está trabajando en varios proyectos ambiciosos que abarcan diferentes géneros, desde el drama romántico hasta el thriller de acción. Se rumorea que una de estas nuevas series estará protagonizada por una de las actrices más populares de Turquía, y que la trama girará en torno a una historia de amor prohibido ambientada en un entorno exótico. Otra de las nuevas series podría ser un thriller político que explore los entresijos del poder y la corrupción en Turquía. Y también se habla de una serie de ciencia ficción que nos transportará a un futuro distópico donde la tecnología ha transformado radicalmente la sociedad. El éxito de las series turcas en Netflix se debe a varios factores. En primer lugar, las series turcas suelen contar con historias emocionantes y bien elaboradas, con personajes complejos y realistas. En segundo lugar, las series turcas suelen tener una alta calidad de producción, con una buena dirección, una buena fotografía y una buena banda sonora. En tercer lugar, las series turcas suelen abordar temas universales como el amor, la amistad, la familia, la justicia y la identidad, lo que las hace atractivas para un público global. En resumen, el 2025 se perfila como un año dorado para las series turcas en Netflix. Tendremos el posible regreso de nuestras series favoritas como Atiye, The Protector, y Love 101, nuevas temporadas de series que nos encantaron como Fatma y Club, y nuevas producciones que prometen sorprendernos y emocionarnos. Así que prepárense para un año lleno de drama, pasión, intriga y todo lo que amamos de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que estén tan emocionados como yo por el futuro de las series turcas en Netflix. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos cuáles son las series que más esperan ver en 2025. ¿Les gustaría ver un reboot de Atiye o The Protector? ¿Qué esperan de las nuevas temporadas de Fatma y Club? Queremos saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad y disfrutar aún más de nuestras series favoritas. Gracias por vernos y hasta la próxima.